¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Grato placer de reencontrarlos. Después de algunos días en el Uruguay de vacaciones, ciertamente algunas cosas me llaman la atención y no tanto en la transición que vive la Argentina. Lo primero es que da la impresión la presidenta no se quiere despedir de la mejor manera. La presidenta está actuando con la impronta que marcó buena parte de su segundo mandato en particular, una impronta con sello propio, combativa, pensando en el día después, quizás en volver, pidiendo sin custodios en la retirada, para su estadía en Calafate, su lugar en el mundo, Río Gallegos, donde sea. Rubricando y aceptando fallos de la Corte que en otro momento invalidó, no acató, haciéndolos extensivos a más provincias de las que involucra, a propósito de los fondos del ANSES, que cuestionaron ante el máximo tribunal provincias como Córdoba, San Luis y Santa Fe, 3 provincias díscolas de 3 gobernadores no alineados a la Casa Rosada que no recibían lo que por mandato constitucional ellos entendía que les correspondía tras la estatización del régimen de AFJP, y que ganaron en ese laudo que la Corte tuvo la semana pasada y que esta semana la presidenta validó haciéndolo extensivo, ese 15% que antes retenía de Fondo de la Nación, girándoselos directamente a partir de este mes a el conjunto de las provincias y para muchos desfinanciando parte del ANSES. Pero más allá de esa cuestión, que es parte del pasado, como sin ir más lejos, declaraciones propias de la presidenta hoy, en un acto en la ESMA, está la foto de la Argentina tal vez del futuro. Es la que se produjo hace minutos en un evento organizado por el dueño de esta casa, Alberto Pierri, cuando lanzó la nueva inversión para Telecentro. Y allí estuvieron Scioli, el derrotado candidato presidencial, Mauricio Macri, el presidente electo, y allí estuvo Sergio Massa, el tercero en discordia, el que logró ser la tercera fuerza política más importante en la Argentina desde que existen el peronismo y el radicalismo en términos contemporáneos. Nunca nadie había llegado casi a 22% de los votos siendo el tercero, Massa lo hizo. Esa foto del futuro es más esperanzadora que la retirada de la presidenta. Porque además Scioli volvió a ser Scioli después de la elección. Entonces la transición en la provincia camina un andarivel bien diferente al de la nación, pese a que incluso en la caja hay poco y nada, como lo dijo el propio Hernán Lacunza, el futuro ministro de Economía de María Eugenia Vidal, que además reconoció que va a tener que pedirle plata a Macri para, entre otras cosas, pagar el medio aguinaldo. Y una curiosidad, María Eugenia Vidal va a confirmar el gabinete el fin de semana. Será la última. Fue Macri en la foto de esta mañana, será Horacio Rodríguez Larreta mañana, María Eugenia Vidal será el fin de semana. Entre esas particularidades, María Eugenia Vidal va a dejar en el cargo a 3 actuales funcionarios de la administración Scioli, del otrora adversario, no enemigo, de Mauricio Macri, pese a una discusión asperísima en términos de campaña. Iván Budassi en Arba, se queda Gustavo Ferrari y también se va a quedar Ignacio Croto, el secretario de Turismo. Dicen que por unos meses, quizás, como muchas cosas transitorias en Argentina, impuestos en particular, algo sea permanente. Hice una foto también de la Argentina del futuro. Es esperanzador además lo de Martín Lustó como embajador en los Estados Unidos. Es un salto enormemente cualitativo respecto a Cecilia Naón, pobre exponente de una cancillería devastada, dirigente de la Cámpora, amiga de Kicillof, casi sin instrumentos ni herramientas. Ya no siquiera sin inglés. Que pasó sin pena ni gloria, gestando además que la presidenta nunca tuviera la foto que sí tuvieron el resto del conjunto de mandatarios de América Latina, con el propio Barack Obama. Esa que Macri aspira a tener a comienzos del año próximo. Después de un fin de semana, el próximo, donde anticipó a ir a ver a Bachelet y a Dilma Rousseff. Dilma, que ciertamente es noticia también hoy, porque el proceso de impeachment, juicio político, avanzó a partir de la decisión de Eduardo Cunha, el titular de la Cámara de Diputados y aliado hasta aquí de la primera mandataria. Eduardo Cunha, alguien que está muy involucrado en la causa Petrobras, por haber recepcionado coimas, para facilitar negocios que hicieron más ricos a empresarios privados y más ricos a funcionarios públicos. Causa que también roza, por cierto, a la presidenta. Ahora, ¿saben por qué va camino a un juicio político si es que la comisión que lo tiene que evaluar lo autoriza? Por haber ocultado, mentido, tergiversado
las estadísticas oficiales el año pasado en plena campaña electoral. A ver, por muy poco menos, o no tanto menos, que Moreno, Néstor Kirchner, en el 2007, cuando mandan la patota, intervienen en el INDEC, corren a los técnicos, ponen barras bravas, hicieron en la Argentina. Generando desde allí el debate de ¿cuánto es la inflación en Argentina? Lo que a cada uno le parezca. ¿Cuántos pobres hay? Lo que a cada uno le parezca. ¿Cuánto es la inversión en la Argentina? Discutible. ¿Crece la economía? No se sabe. Pero en la Argentina, ¿podemos confiar en algún dato oficial? ¿Hay superávit de la balanza comercial o hay déficit? Y según la estadística oficial, inclusive que uno mire. Impactante. Nos debería llamar a la reflexión. También que el vicepresidente aún en ejercicio, el que estuvo en la cumbre del cambio climático, exponiendo por la Argentina, saludándose con Hollande, en el difícil momento que el presidente francés atraviesa tras los atentados terroristas en París, va a desfilar por los pasillos de tribunales por las causas judiciales diversas que lo aquejan. Entre ellas, haber truchado el documento. Truchado el documento, vicepresidente. Ese país que se va requerirá de una mirada muy atenta para los que llegan, de un enorme compromiso, una cuota de responsabilidad descomunal. Descomunal. Porque el crédito está abierto, pero el seguimiento también. Como lo que va a producirse mañana, después de las 8 de la noche, cuando se sepa quién va a ser el nuevo mandamás en la Asociación del Fútbol Argentino, tras más de 3 décadas de Julio Humberto Grondona al frente de la AFA. Abre un abanico de expectativas enorme. Va a ser un presidente electo en elecciones. Se supone libres y transparentes, veremos. Que tendrá legitimidad para tomar decisiones de fondo, se supone. ¿Cuál va a ser el reclamo el día después? Que inexorablemente avancen los cambios que el fútbol argentino requiere. Porque, entre otras cosas también, cuando uno se corre un poquito, se da cuenta que cuando vuelve, lo que tiene es un apasionante fútbol, el deporte más popular de la Argentina, donde ni siquiera pueden convivir los hinchas de un solo club, el local. Ya no el visitante, que ni siquiera va. Casi inédito en el mundo, si no es inédito. Sino el local ni siquiera puede convivir. No puede el Estado garantizar siquiera esa convivencia. Todo esto a propósito de una discusión además final sobre la transición. Casi yo diría de gesto y de forma. Menos relevante, Congreso, Casa de Gobierno, si hay predisposición, no la hay. Hoy por suerte hubo varias reuniones, entre ellas Kicillof recibiendo a Pratgay, el futuro ministro de Economía, Bernie recepcionando a Bursaco y a Patricia Bullrich, Randazzo sacándose la foto con Frigerio después de la foto con Dietrich del viernes pasado. Son fotos, por lo menos medianamente alentadoras, de sectores que dicen, miren, yo algunas formas y métodos no valido ni acompaño de la presidenta que se va. Pero lo cierto es que hay otras cuestiones de fondo que son más importantes y que nos deberían preocupar. Y tiene que ver con un concepto. El concepto es, ¿qué administra el servidor público que ocupa temporariamente y por un periodo de tiempo los fondos públicos, los de todos? Para lo cual la sociedad le da mandato, le da legitimidad de origen, a la cual debe el mandatario agregarle la legitimidad de ejercicio. Y yo creo que tenemos un interrogante. ¿Los servidores públicos lo son o se sirven de lo público y así entienden la lógica de la política? Y creen que lo público en realidad es lo de otro, pero no lo mío. Y entonces así obramos y actuamos en consecuencia. Ojalá que los aires de ciertos cambios tampoco signifiquen nombres y no más que nombres. Que vayan a lo estructural, a lo medular, a lo que realmente transforma realidades y hace mejor a las sociedades, entre ellas la nuestra.